Gloria al nombre del Señor. Bendiciones en la mañana de hoy. Qué bueno que en este nuevo día podemos una vez más compartir algunos minutos la palabra del Señor. Ruego a Dios en sus bondades y misericordias que la paz y la bendición de Dios sea contigo, sobre los tuyos, hoy y siempre, y que la palabra que podamos compartir en este día pueda ser de mucha bendición para aquellos que la escuchen. Te invito a que la compartas. Te invito a que este link lo extiendas para que otros puedan ser edificados con la palabra del Señor. Y una palabra como la de hoy es una palabra muy importante, una palabra que necesitamos porque estamos viviendo en tiempos de confusión. La palabra que yo quiero compartir en esta mañana nos está invitando a reflexionar sobre un tema que debe resonar constantemente en nuestros corazones, que debe estar latente en nuestros corazones y que debe ser analizado con profundidad, porque si no lo hacemos de esa manera, lamentablemente nuestra fe, nuestra confianza en Dios pudiera tambalearse en algún momento dado. Y tú me dirás en esta mañana: pero hermano Alex, ¿cómo es posible eso? Ve conmigo a la lectura que quiero compartir y entenderás el por qué digo las siguientes palabras, que este mensaje, esta palabra de Dios para ti, para mí en esta mañana, debe estar latente en nuestro corazón y debemos cuidarnos de poder entender lo que Dios quiere decirnos en la mañana de hoy, para que nuestra fe, nuestro fundamento, no sea sacudido. El profeta Jeremías en el capítulo 23, versos 21 y 22 decía de la siguiente manera: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo quiero considerar ese pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente en la mañana de hoy, que dice de la siguiente manera: yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Yo quiero en esta mañana hablar algunos minutos sobre escuchar la voz de Dios, saber diferenciar la voz de Dios en tiempos de confusión. Porque vivimos en un tiempo donde hay confusión de voces, donde escuchamos a unos decir una cosa, donde escuchamos a unos decir otra cosa, y la gente se está preguntando: ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a prestar atención? Es como estar en un lugar lleno de mucha gente, donde hay un ruido, un alboroto ensordecedor, y uno levantar la voz para pedir ayuda, y aunque quizás uno escuche a la lejanía esa voz pidiendo socorro, ayuda, lamentablemente producto del bullicio, del ruido, del alboroto, es imposible poder reconocerle en medio de ese caos. Esto nos está llevando en la mañana de hoy, y permítanme llevarle en esta hora a través de ese pasaje bíblico a lo que queremos demostrar en el día de hoy, de por qué es necesario e importante que esto se mantenga resonando en nuestro corazón, para que nuestra fe, nuestra confianza no sea sacudida producto de voces extrañas. Vivimos en un mundo lleno de un sinnúmero de información, de opiniones, de gente que busca llamar la atención con palabrerías bonitas, hermosas e inclusive a veces preocupante. La gente tiene un problema y es algo preocupante, y usted lo sabe porque usted tiene redes sociales. Nosotros vivimos en un tiempo de redes sociales, de tecnología, donde la gente comparte lo primero que ve, lo primero que escucha, lo primero que recibe, y vuelven y lo comparten hacia adelante. Yo quisiera que usted pudiera detenerse un momento. En muchas ocasiones, cuando usted
Sí, usted que me está escuchando en la mañana de hoy, inconscientemente lo ha hecho en algún momento dado. Cuando usted comparte en muchas ocasiones un video de X o Y cosa que ha sucedido, y muy pocas veces nos damos cuenta que muchos de esos videos inclusive son falsos, producto de la inteligencia artificial. Yo veía hace poco un video donde se presentaba como una ola grande se llevaba y sumergía a un crucero y nadie se dio por enterado. Veía otro donde supuestamente un barco chocaba contra un edificio y usted se daba cuenta que no acontecía nada, porque simplemente era inteligencia artificial. Y en un tiempo donde vivimos con la tecnología, la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa en muchas ocasiones. La gente comparte noticias sin verificar la veracidad de lo que se está compartiendo. En una ocasión yo cometí el error, y voy a confesarlo, cometí el error de en mi página de Facebook compartir una noticia de un cantante cristiano que había fallecido. Simplemente alguien la compartió y yo inmediatamente la volví a compartir de nuevo, creyendo que la información era fidedigna. Ciertamente aquel cantante estaba bastante delicado de salud, pero todavía no había partido a la presencia del Señor, aunque pocos días después sí lo hizo. Por eso es que quiero que tú y yo entendamos el tiempo que nosotros vivimos. La pregunta que nos hacemos constantemente: ¿quién dice la verdad? ¿A quién yo debo escuchar? Y usted y yo que servimos a Dios, y alguien de los que reciba esta palabra en la mañana de hoy, si no le sirves al Señor, escúchame con detenimiento. Porque si algo Dios tiene en su manera de hablar, primero es que Dios no confunde cuando habla. Segundo, Dios no es un Dios de infundir miedo, aunque Él anuncie algo que pudiera acontecer, no es para infundir miedo, sino para que aquellos que escuchan su mensaje puedan apercibirse, puedan levantarse, corregir lo que haya que corregir, arreglar lo que haya que arreglar. Por eso es que cuando tú miras la vida del profeta Jeremías en este capítulo 23, Jeremías está enfrentando una situación como la que yo estoy hablando en la mañana de hoy. ¿A quién voy a escuchar? ¿Quién me dice la verdad? Un sinnúmero de profetas se habían levantado en el pueblo de Israel a proclamar palabra que el mismo Dios, a través del profeta Jeremías, en los versos leídos en la mañana de hoy, está diciendo: yo no los envié, yo no los mandé, y yo tampoco les dije que hablaran. Pero ellos se empeñaron, y por eso es que cuando yo tomo la versión de la Nueva Traducción Viviente, me encanta porque dice: porque aunque yo no los envié, ellos van de un lado a otro afirmando que están hablando en mi nombre. Y eso es lo que la Biblia llama falsos profetas, falsos maestros. Yo no los envié, dice el Señor, pero ellos como quiera hablaron. Jeremías le estaba diciendo al pueblo: tienes que tener cuidado con las voces que estás escuchando. Y yo quiero en esta mañana, mi amado hermano, que me escuchas constantemente a través de esa reflexión, yo quiero exhortarte en lo mismo que está diciendo el profeta Jeremías. Hay que tener cuidado con las voces que estamos escuchando. Tú tienes que cerrar tu oído, y te lo voy a decir con mucha tranquilidad. Tú tienes que cerrar tu oído a todo lo que tú ves en las redes sociales. No importa si el que están compartiendo tiene nombre, es reconocido, la gente lo sigue, tiene programas de televisión, tiene programas de radio. Tienes que cerrar tu oído. Somos muy dados a compartir algo porque crea en nuestra vida un poquito de emoción. Pero muchas veces nos damos cuenta que hay un problema. Podemos escuchar a uno diciendo una cosa y escuchamos a otro diciendo otra cosa, y comienza la gente a preguntarse si están ambos hablando de parte de Dios, porque no coinciden en lo que están hablando. Es imposible, mi amado hermano, en un tiempo en que vivimos, que alguien, por poner un ejemplo, alguien de momento diga: Dios me habló diciendo que el mundo se va a acabar antes de que se acabe el 2025.
Y que de momento aparezca otro diciendo: Dios me dijo que el mundo se va a acabar para el año 2030. Y estoy usando unos ejemplos hipotéticos, porque quiero que entendamos que cuando Dios habla, Dios no produce confusión. Dios es certero, Dios es directo, Dios es exacto en lo que Dios tiene que hablar. Tiene que tener cuidado también cuando usted está viendo muchos de estos hombres y mujeres que preparan la plataforma digital que tienen y comienzan a hablar diciendo que están hablando de parte de Dios. La Biblia nos exhorta a que nosotros debemos discernir la voz de Dios y debemos hacer lo que dice la palabra. La Biblia dice que Jesús hablando decía: yo soy el buen pastor y las ovejas conocen mi voz, y cuando conocen mi voz me siguen. Pero yo tengo un problema y usted me puede juzgar por esto, pero permítame compartirlo. Yo tengo un problema. Cuando yo veo este montón de personas, este montón de gente que se meten en su carro, se buscan un cuarto oscuro y comienzan a hablar, y comienzan a citar la Biblia, y comienzan a decir un sinnúmero de cosas. Yo tengo un problema serio. Primero, porque lo primero que Dios quiere en la vida tuya y en la vida mía es que nosotros corrijamos, arreglemos lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Lo que está mal, déjeme decirlo de esa manera. Lo que está mal, Dios quiere que nosotros lo corrijamos. Pero Dios nunca, oiga bien, nunca va a hacer trueques contigo o conmigo. A nosotros nos corresponde hacer lo que Dios quiere que hagamos. Punto. No hay trueque, no hay negocio. Dios no es del Dios que te dice: si tú haces esto, yo te voy a dar otra cosa. Dios no trabaja de esa manera. Dios espera que nosotros seamos fieles. Dios espera que nosotros seamos obedientes. Por eso es que en un momento dado Dios le dice al pueblo de Israel: tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú puedes hacer todos los sacrificios sabidos y por haber, pero tu oración no viene delante de mi presencia, no llega a mi presencia, porque no hay obediencia, no hay sinceridad. La gente pensaba, el pueblo de Israel pensaba que esto era cuestión de simplemente hacer un sacrificio y Dios se olvidaba de todo. Muchas veces nos olvidamos que las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel llegaron cuando Israel arreglaba lo que estaba mal delante de la presencia del Señor. Y producto de esos momentos donde Israel tenía que arreglar su vida delante del Señor, Dios permitió que Israel pasara por un sinnúmero de situaciones difíciles, levantando profetas como los que Dios ha hablado, como el que Dios me ha permitido hablar en la mañana de hoy, como el profeta Jeremías, para señalarle a Israel su condición y decirle a Israel: si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Dios se vuelve a nosotros cuando nosotros nos volvemos a Él. Pero Dios no es un Dios de trueque. Dios no es un Dios como nosotros los padres. Si tú me haces este mandado, yo te voy a dar un dulcecito. Dios no trabaja de esa manera. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que a Dios nosotros no le servimos a cambio de bendición. Dios me bendice, yo le sirvo. Dios no me bendice, yo le sirvo también. Dios me contesta lo que oro, yo le sirvo. Dios no me contesta como yo quisiera que me contestara cuando oro, yo le sirvo también. Porque yo no le sirvo a Dios a cambio de bendiciones. Y el problema consiste que hoy tenemos un sinnúmero de hombres y mujeres hablando en nombre de Dios, que lo único que hacen es repartir bendiciones por todas las esquinas, pero no se confronta a la gente con la palabra del Señor. Y mi interés, mi amado, mi interés es no tener muchos seguidores. Ojalá tuviera muchos. Ojalá mi canal de Facebook pudiera yo decir un día: oh, qué bueno, llegamos al 1,000,000 de seguidores. No, quizás nunca llegue a eso. Pero en los poquitos que hayan y que estén dispuestos conmigo, y yo cuento contigo en la mañana de hoy, que estén dispuestos conmigo a proclamar el evangelio tal y como Dios lo estipuló, a poner un granito de arena y en medio de tiempos de confusión hacer que la voz de Dios retumbe por encima de todas las demás voces y la gente pueda, aleluya, reconocer la voz del Dios que les está llamando. Necesitamos afinar nuestro oído.
Dios le dice al profeta Jeremías para hablarle al pueblo una advertencia sobre aquellos falsos profetas. Jeremías le está advirtiendo al pueblo: estás escuchando palabras que están cargadas de engaño. ¿Usted se acuerda esa alianza que hicieron dos reyes en el pueblo de Israel? Y en un momento dado, antes de salir a la guerra, la Biblia dice que uno de ellos consultó a los profetas. Todos los profetas que habían dijeron: la victoria es segura. Sin embargo, preguntaron: ¿todavía quedará alguno? Y el rey que había mandado a buscar todos los profetas dijo: hay uno, pero ese nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Vamos a mandarlo a buscar, quizás hoy sea el día donde las cosas cambien. Lo mandaron a buscar, y cuando iban llevándolo delante del rey, le dijeron: el rey está recibiendo una palabra positiva de todos los profetas, dile lo mismo, que él va a ganar. Y el profeta le dijo: yo te garantizo que solamente hablaré lo que Dios ponga en mi corazón. Cuando aquel profeta llega delante del rey, le dijo lo mismo: la victoria es tuya, rey. Era lo que él quería escuchar. Y él se sorprendió, como quien dice: nunca me dices algo que a mí me guste. Y le dijo: no me escondas la palabra de Dios, dime la verdad. Así que el profeta le dice: si te vas a la guerra, no regresas. Entonces el rey se enoja, lo manda a meter a la cárcel. Beben agua y pan de dolores hasta que yo regrese. Y el profeta, mientras lo iban llevando a la cárcel, le dijo: si tú regresas, Dios no habló por mi boca. Y aquel rey no regresó, porque Dios no tiene dos bocas, y Dios siempre hará que su nombre vaya por encima de cualquier otra palabra. Dios le está diciendo al pueblo: no escuche las palabras de los profetas que te están hablando, porque te están hablando con vanidad. ¿Cuántos mensajes en el tiempo de hoy no vienen de parte de Dios? Simplemente son mensajes para alimentar el ego de la gente, para alimentar las expectativas de la gente. ¿Tú no te das cuenta que hoy en día son muy pocos los mensajes proféticos que llaman a la gente a la humillación? Los mensajes proféticos que llaman a la gente al arrepentimiento. Todo es: vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener dinero, tu cuenta va a crecer, tu negocio va a florecer. Mi amado, y todo eso es bueno. Todo eso es bueno, pero no sustituye la realidad del asunto. Que el deseo de Dios es que prosperemos espiritualmente, que haya crecimiento espiritual en nuestra vida, por encima de cualquier otra bendición que Dios pueda regalarnos. Debemos entender que hay que aprender a reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Cuando tú miras el Salmo 46 y verso 10, está el salmista diciéndonos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio del ruido de la vida moderna, de lo que vivimos, que puede ser un ruido abrumador, en medio de las distracciones, en medio de las opiniones que podamos escuchar, Dios nos está invitando a quedarnos quietos, a reflexionar, para que podamos sintonizarnos con la voz de Dios. Estad quietos en medio del bullicio. Estad quieto en medio del alboroto. Estad quieto en medio del ruido, para que conozcas que yo soy Dios. Hay una verdad que nos hace libre. Esa verdad que Juan decía: que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Más allá de las cadenas físicas, también está hablando de una verdad que nos liberta espiritualmente. Pero para que esa verdad haga efecto en la vida nuestra, necesitamos conocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, dejarnos guiar por la voz de Dios, seguir lo que la voz de Dios nos está diciendo. Entender que la palabra de Dios no siempre será lo que querramos escuchar, pero siempre será lo que necesitamos. Pablo decía: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir, redarguir. Porque aunque no sea muchas veces lo que queremos escuchar, pero es lo que nos acercará un día a la presencia de Dios. Dios quiere, mi amado hermano, en esta mañana, que tú y yo aprendamos en medio del bullicio, en medio del ruido ensordecedor, aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la clave que Dios nos está dando? Fíjate,
Dios está diciendo a Jeremías: yo no envié esos profetas, pero ellos siguieron hablando. Yo no les mencioné nada, pero ellos siguieron utilizando mi nombre como si yo estuviera hablando. Y la gente seguía cayendo en el jueguito. ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es la clave para distinguir la voz auténtica de Dios? Jeremías lo dice en el verso final: si hubieran permanecido en mi consejo. Por eso es que cuando yo estoy mirando el verso 22 en la Nueva Traducción Viviente, me encanta, porque ahí llega a la conclusión de lo que dije hace un principio. ¿Qué es en realidad lo que produce primeramente la voz de Dios en la vida nuestra? Convicción de pecado, arrepentimiento, arreglarnos, renovar nuestra relación con Dios. Y Jeremías está diciendo en ese último verso 22 en la Nueva Traducción Viviente: si ellos hubiesen estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Y mira lo que dice: y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Mi amado, en esta mañana debemos entender que la manera de reconocer la voz de Dios es en nuestra intimidad con Dios, es en nuestra comunión con Dios, es en su palabra, es en la búsqueda, es en la oración, y que nuestros sentidos espirituales siempre estén dispuestos no solamente a escuchar la voz de Dios, sino a aceptar lo que Dios nos está diciendo. Y como dije al principio, termino: no siempre será un mensaje fácil de oír, pero siempre será un mensaje que nos transformará para bien. En esta mañana, no olvides que en medio de tiempos de confusión como los que vivimos, debemos escuchar la voz de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.